¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a continuar con el comentario al capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. En el video anterior nos habíamos quedado en esta polémica que tienen sobre los orígenes de los poderes de Jesús, esta polémica que tenía él con los fariseos, ya que él, pues, haciendo el bien con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, los fariseos lo acusan de hacerlo con el poder de Belcebú. Y bien, estábamos en esta discusión que tiene él, en este diálogo que tiene Jesús con los fariseos, y nos quedamos en el versículo 28, donde decía él: si yo expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es más bien que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y bien, pasamos entonces al versículo 29, que dice: ¿cómo puede entrar uno en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no lo ata primero? Bien, aquí es donde continuamos. Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Bendito Señor, concédenos tu Espíritu Santo para que podamos seguir comentando y recibiendo esta palabra tuya con el mismo Espíritu con que fue escrita. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos. Dice: ¿cómo puede entrar uno en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no lo ata primero? Por eso aquí Jesús está diciendo: yo vengo a deshacer las obras del diablo para poder después revelarles. A través de anular las obras del diablo, de expulsar las obras del diablo, yo les doy a ustedes, les estoy enseñando a ustedes, les estoy predicando el reino de los cielos. Entonces yo tengo que venir como hombre fuerte y atar a mi adversario, atarlo para poder saquear, para poder arrancarle esas almas a las que tiene cautivas, a las que tiene él atadas. Y dice Jesús: miren, el que no está conmigo está contra mí. Es decir, ustedes me critican y me dicen que yo no vengo de parte de Dios. Déjenme les digo una cosa: si no están conmigo, están contra mí. Y si no juntan conmigo, desparraman. Por eso les digo que se perdonará a los hombres todo pecado y toda blasfemia. Es decir, pero si nosotros dudamos del amor de Dios, de que el perdón que nos trae Jesucristo, la misericordia que nos da, es de Dios, si nosotros dudamos de esto, entonces no podremos nosotros recibir ese perdón y esa misericordia. Por eso dice: la blasfemia contra el Espíritu, esa no se perdonará. Ustedes están hablando mal del Espíritu de Dios, que es el que les trae esta salvación. Pero ustedes lo rechazan porque dicen que viene del diablo. Eso es una blasfemia, eso es una ofensa terrible contra Dios. Se cierran al amor de Dios, no lo quieren recibir. Y luego dice: al que diga algo, lo hace más claro, al que diga algo contra el Espíritu, contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. De entrada está diciendo aquí Jesús algo importante también, una enseñanza. Hay cosas que se pueden perdonar después de la muerte, se pueden perdonar en el otro mundo. Pero también hay cosas que no, que ni aquí ni allá. Hay cosas que no se alcanzaron a perdonar aquí que se van a poder perdonar allá. Esta es una enseñanza que, así como que lo lee uno de corrido y nos puede resultar, ¿verdad?, que no lo entendimos, que no lo vimos, que no profundizamos, ¿verdad? Pero aquí está diciendo muy claro esto Jesús, ¿verdad? La ofensa contra el Espíritu Santo no se perdona ni aquí ni allá. Entonces hay ofensas que si no se perdonaron aquí se pueden perdonar allá. Sí, eso es lo que nos está dando a entender Jesús. Por eso la importancia de orar por nuestros difuntos, de ofrecer en las misas, de buscar para ellos medios de la gracia que son ganados por nosotros y que en la misericordia espiritual, en las obras de misericordia espirituales, nosotros le pedimos a Dios
que ese mérito ganado por nuestra acción le sea aplicado a las almas que lo requieren, las almas que ya están descansando en Dios, concretamente las almas del purgatorio, ¿verdad? Porque como ya se ha explicado en otras ocasiones, las almas que ya están en el cielo no necesitan nuestras oraciones, las que están en el infierno no les van a servir. Entonces, ¿para quién son nuestras oraciones? Por los difuntos. Son para aquellas almas que están en el purgatorio, en esa purificación después de la muerte, para poder entrar al cielo. Y luego, bien, nos dice, si el árbol es bueno, forzosamente tiene que dar frutos buenos. Y si el árbol malo, pues no es otra cosa más que va a dar frutos malos. Y dice aquí, porque el árbol se conoce por el fruto, es decir, las obras, nuevamente. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuál es el impacto, el fruto de las obras que tú realizas? ¿Que la gente da gloria a Dios? ¿Que la gente se acerca más a Dios? ¿Que la gente se acerca al perdón? ¿Se acerca para pedir perdón? ¿Se acerca para alcanzar la gracia de los sacramentos? ¿O no? ¿Verdad? Predicamos a Cristo por rivalidad, predicamos a Cristo por decir, yo lo salvé, por decir, yo salvé tantas almas, o yo sí tengo la razón y el otro no, y me enorgullezco de que yo tengo la razón, en lugar de enorgullecerme porque se ganó una oveja más para Cristo, que regresa al redil, para que se cumpla el deseo de Jesús, que será un solo rebaño bajo un solo pastor, y no estar desparramando en cientos o hasta miles de congregaciones dispersas, sectas, pues, que se dicen cristianas, pero que rechazan a la iglesia que Cristo envió, que rechazan a los enviados por Dios. Aquellos de quienes Dios dijo, el que a usted recibe, a mí me recibe, el que a usted rechaza, a mí me rechaza. Y luego dice, raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otra vez, volvemos al corazón. Habla de las obras, habla de las palabras, pero tanto las palabras como las obras nacen de un corazón. Jesús está diciendo, según lo que tú hablas, según lo que tú haces, estás transparentando lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que le interesa al Padre. Un corazón contrito y humillado. No un corazón altanero, no un corazón orgulloso, no un corazón que se gloría de sí mismo. En lugar de gloriarnos en el amor de Dios, en su salvación, en su perdón, en su misericordia, que a pesar de todas nuestras faltas, el Señor nos ama, nos salva, nos toma consigo, nos consuela y nos da la vida eterna. Del hombre bueno, como atesora bondad, salen cosas buenas. En cambio, del hombre malo, como atesora maldad, salen cosas malas. Ahí está, nuevamente, nos está diciendo Jesús, el corazón del hombre es el origen y es el que verdaderamente manifiesta una bondad o una realidad de pecado. Y entonces Jesús dice algo muy tremendo. En el día del juicio tendrán que dar cuenta de las palabras inútiles, es decir, de todas tus palabras, hasta la palabra más ociosa, la palabra, cualquier comentario que tú dijiste hasta a nivel chascarrillo o queja que hiciste a la ligera, etc. De todas palabras que tú hayas pronunciado en tu vida, tendrás que dar cuenta en el juicio. Esto es una sentencia tremenda para todos los que de pronto son muy flojos o muy sueltos en vertir sus opiniones, a veces calumniosas, a veces equivocadas o soberbias sobre las personas. Y cierra con esta cuestión, dice, por tus palabras serás absuelto y por tus palabras serás condenado. Ahí está, el poder de la palabra. Dios nos ha dado el poder de la palabra. Que podamos nosotros hablar, decir, bendecir, maldecir, y por ellas seremos absueltos, seremos tenidos por justos, seremos perdonados de nuestros pecados o seremos condenados.
Así lo dice. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, maestro, queremos ver una señal. Otra vez, lo quieren poner a prueba. No porque se quieran convertir, sino ponerlo a prueba para poder agarrarlo en curva y poderlo acusar. Ellos no tienen la menor intención de convertirse. Y esto obviamente a Jesús lo entristece, pero al mismo tiempo lo indigna, ¿verdad? Por eso él dice, esta generación perversa e infiel reclama una señal. La reclama, la exige. Y dice, pero no se le va a dar ninguna otra señal más que la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre tendrá que estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Está hablando de su muerte y resurrección. Y entonces los ninivitas se levantarán en el día de juicio para acusarlos, para condenarlos a esta generación, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien, como diciendo que es yo, ¿verdad? Aquí hay alguien que es mucho más importante que Jonás. Y lo mismo pasará con la reina del sur que vino a ver la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más importante que Salomón. Y luego viene con una comparación precisamente de estos corazones maleados, de estos corazones malvados. Dice, cuando un espíritu impuro sale del hombre, ¿verdad? ¿Cuándo sucede esto? Pues en el momento en el que queremos hacer una conversión y hacemos nosotros un compromiso con el Señor de cambio, ¿verdad? El espíritu impuro sale del hombre y anda por lugares áridos buscando descanso. Y al no encontrarlo, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y van y se instalan en ese lugar de donde habían salido, en esa persona. Dice, con lo que la situación final de ese hombre es peor que la del principio. Entonces aquí nos está hablando Jesús de un proceso o de un evento donde alguien aparentemente se convierte, pero no lo hace de corazón, ni con la insistencia, ni con la decisión que se requiere, y entonces fácilmente vuelve a caer. Y fácilmente vuelve a ser presa de sus mismas faltas, ¿verdad? Entonces, dice, al final la condición de este hombre viene a ser peor que la de antes. Creemos nosotros que ya fuimos salvados, que ya nos convertimos, pero seguimos siendo hipócritas, no cambiamos, seguimos haciendo las cosas mal, seguimos mintiendo, seguimos aprovechándonos de las situaciones para hacer nuestra voluntad, etc. Y a lo mejor nos disfrazamos de que somos buenas personas y podremos engañar a nuestros prójimos, pero a Dios nadie lo engaña. Dice, así le ocurrirá también a esta generación perversa, que vienen aquí dándose de muy piadosos, pidiéndome una señal, pidiéndome un milagro, pero en realidad su corazón está lejos de mí. En realidad ellos no vienen con una intención buena. Por eso dice, así le ocurrirá también a esta generación perversa, hipócrita, que habla de hacer el bien pero no lo hace, hace el mal. Aún estaba Jesús hablando a la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos. Aquí viene otra vez un refuerzo sobre esta idea que viene trabajando Jesús de la fidelidad, de la obediencia, de la conversión como resultado de la fe, de escuchar la palabra de Dios, aceptarla y vivirla, ¿no? Empezar a profesarla ahora. Aquí dice el Señor, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, que se habían quedado afuera y trataban de hablar con él. Y entonces Jesús dice, a ver, otra vez, utilizando este pretexto o esta ocasión para recalcar que lo más importante para Jesús es la familia espiritual que él tiene. Y eso es una familia espiritual, es decir, que está conformada por aquellos que son dóciles a la palabra de Dios, aquellos que son obedientes, como nos dijo antes, aquellos que son sencillos y humildes. A los sencillos y a los humildes Dios les reveló las bondades del Evangelio, ¿verdad? Y lo ocultó a los sabios y entendidos, a los soberbios. Pero aquí dice Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, dirá en otro de los evangelios paralelos, ¿verdad? El que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi familiar, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No porque deseche él los lazos carnales, digamos, físicos, biológicos. Porque ciertamente María y José, pero sobre todo María, estamos hablando de que es pariente biológico de Jesús, como dos de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Tadeo y Santiago, el menor. Eran primos de Jesús. Eran primos hermanos. Eran parientes. Pero Jesús no es que deseche o que critique los vínculos familiares biológicos, sino que resalta más bien que es más bien por la obediencia, por cumplir la voluntad del Padre, la excelencia de María como madre de Jesús. María es madre de Jesús y es importante no por haberlo dado a luz, sino que más bien lo dio a luz porque ella se abandonó como sencilla y humilde, se abandonó a la voluntad del Padre cuando dijo, fiat, hágase en mí lo que me has dicho, le dijo el ángel, ¿verdad? Cúmplase en mí la voluntad del Padre. Esa es la grandeza de María y eso es lo que a ella la ha convertido en familiar de Cristo. Y lo podríamos decir también de los primos. Los primos, Tadeo y Santiago el menor, son importantes para Jesús como familia, no tanto por el hecho del vínculo familiar biológico, sino porque ellos fueron dóciles a la invitación de Jesús y aceptaron su invitación y son ahora sus discípulos. Por eso dice aquí, señalando con la mano a sus discípulos, no a todos los oyentes, no, a los discípulos, los que escucharon, aceptaron la invitación y han sido obedientes seguidores. Esa es la verdadera familia de Jesús. Porque Dios es espíritu, nos dirá también San Juan. Dios es espíritu y los que lo aman, los que lo sirven, tienen que hacerlo en espíritu y verdad. Se lo dice Jesús a la samaritana. Lo veremos y nos lo revisaremos cuando vayamos al Evangelio según San Juan. Pues bien, aquí está. La madre y los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, son los que escuchan la palabra y la obedecen, la ponen en práctica. Esta es la enseñanza de este capítulo 12. Gracias, Señor, por este momento de oración, este momento de lectura, este momento de enseñanza, de meditación, de reflexión con tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por darnos esta enseñanza. Gracias, Señor. Te pedimos que nos conceda las gracias que necesitamos para poderla hacer vida y para poder ser congruentes, para que así como esta familia tuya, que tú nos señalas en esta palabra, seamos también nosotros verdaderos hijos, hermanos de Jesús, a través de escuchar tu palabra, obedecerla, ponerla por obra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues con este término del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, con su lectura acompañada y su meditación, su comentario, hemos terminado este segundo bloque de enseñanzas del Evangelio de San Mateo. El capítulo 10 fue la sección del discurso y los capítulos 11 y 12 son la sección narrativa en los que Jesús hace, realiza, pone por práctica aquello que nos ha enseñado en el capítulo 10. Pues bien, ya con esto llevamos dos bloques. El primer bloque que fue el Sermón de la Montaña y el segundo bloque que es la enseñanza sobre la misión y la predicación del Evangelio. Continuamos con el capítulo 13. Que Dios te bendiga.